Nosotros primeramente estábamos en un quiebre en nuestra relación, que nos sentamos en el mueble y dijimos tenemos que separarnos. Y dijimos, bueno, ¿qué tal si lo que necesitamos es a Dios en nuestras vidas? Sí. Y anteriormente creíamos mucho en la manifestación al universo. Ley de atracción. Y eso es lo que te da Jesús. Eso es lo que te da Dios. Te da una paz, una tranquilidad y una certeza impresionante. Anteriormente estábamos en pareja y aún así nos sentíamos solos. Estábamos huérfanos. Porque estábamos haciendo todo lo contrario. Ay. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, dependiendo de donde nos estén viendo en ese momento. Queremos darles la bienvenida al primer capítulo de Hay Algo Más. Primero nos vamos a presentar. Mi nombre es Kelvin. Mi nombre es Diana Rivera. Nosotros somos una pareja edificada y restaurada en Cristo Jesús, en Dios. Más adelante vamos a hablar más sobre nosotros, pero queremos adelantar de que este podcast fue una señal divina, fue una señal del Espíritu Santo, fue una señal de nuestro Señor. Recuerdo que una vez estábamos conversando y mientras conversábamos orábamos. Era algo hermoso en lo que estábamos viviendo y estaba cayendo el atardecer, ¿te acuerdas, mi amor? Tanto así que se nos pasó el día. Exactamente. Prácticamente hablando de Dios, orando y escuchando los mensajes del Espíritu Santo. Y en esos mensajes surgió este podcast, este espacio 100%. Que es para ustedes y para contarles también el testimonio de lo que ha hecho Dios en nosotros, del antes, lo que éramos anteriormente sin Él y lo que ahora somos en Él. Y algo muy importante, mi amor, contar el testimonio de lo que éramos, de lo que somos y mostrar el proceso de lo que estamos siendo en la palabra de Dios. Amén. Porque estoy 100% seguro que tanto como en nosotros, en ti también, Dios tiene algo hermoso preparado. Y eso es lo que queremos mostrar con este podcast. Queremos mostrar siempre el proceso lo más real y lo más hermoso posible, y que cada enseñanza no seamos nosotros, sea guiado por Él, por el Espíritu Santo. Y retomando un poquito lo que estábamos para poder contarle en esa conversación tan hermosa que un día tuvimos mi futura esposa y yo, porque ya le pedí compromiso hace poco. Hace poquito, luego de 5 años. Y eso es por obediencia, porque obviamente que siempre habíamos querido esto. Así es. Pero estos pasos son pasos de fe, porque queremos vivir en obediencia primero que todo y por Él, por Dios y para Dios. En obediencia a Él y en amor a Él. ¿Y quieren saber por qué no lo habíamos hecho antes? ¿Por qué yo no le había pedido compromiso antes? Porque siempre sentíamos que había algo más. Sí. Y de ahí es donde nace este podcast. Ese nombre está espectacular. Totalmente. Hay algo más. Hay algo más. Y ese algo más ya lo vamos a demostrar, ya lo vamos a decir. Pero quédense, porque estamos 100% seguros de que vamos a hacer todo lo que esté en nuestro alcance con todo el amor y con toda nuestra entrega para que esto edifique la fe de los que se nos están viendo, les aporte un poco a sus procesos, y vamos a hacerlo con todo el amor. Pero ahora sí, vuelvo y retomo otra vez donde estaba yendo, de que esto surgió en una conversación hermosa. Estábamos hablando y mientras hablábamos orábamos, caía la tarde justo en ese lugar. Y en este lugar, aquí, sí, en donde estamos sentados. En ese momento, en ese lugar donde estamos sentados en ese momento, empezó a venirse el nombre. Estamos en una conversación como que siempre sentimos como que había algo más, como que, amor, nosotros tenemos que empezar a mostrar todo de la palabra. Y por ahí empezó todo, por ahí vino el nombre, por ahí vino la idea, e incluso ese mismo día, en ese mismo momento, el Espíritu Santo nos habló y nos dijo: el propósito va a ser este y este. Fue algo sobrenatural, y por eso estamos acá, y esperemos que les sea útil a todos. Qué difícil. Contemos, mi amor, un poquito cómo nosotros conocimos a Dios. Antes que todo, cómo lo conocimos. Luego vamos a ir contando nuestros testimonios individuales, todo eso, pero
¿cómo conocimos a Dios? O sea, cuando tú crees, esta es otra cosa que yo quiero que ustedes tengan presente. Acá todo va a fluir. Sí, exacto. Acá todo va a fluir. Tenemos conocimientos más o menos de cómo, de los temas que vamos a hablar, pero lo que vamos a decir va a ser el Espíritu Santo, quienes nos va a guiar, y si nos equivocamos, perdónennos. No somos expertos en nuestro primer capítulo, pero ya iremos mejorando a medida exactamente que hagamos los podcasts. Exactamente. Entonces, mi amor, ¿cuándo tú crees en la relación que tú y yo conocimos a Dios? O sea, ¿cuándo fue ese momento? Yo lo recuerdo clarito, lo hemos hablado muchas veces. Sí, pero bueno, nosotros primeramente estábamos en un quiebre en nuestra relación. Total. Que nos sentamos en el mueble y dijimos, tenemos que separarnos. Ya llevábamos 2 años y medio de relación, más o menos. Más o menos, sí. Y dijimos, ya no podemos más porque la convivencia no estaba funcionando. Entonces nos sentamos y dijimos, bueno, ¿qué tal si lo que necesitamos es a Dios en nuestras vidas? Regresamos de un viaje, Estamos sí. en un viaje. Ajá. Y aún así nos separamos. Aún así nos separamos, pero bueno, eso nos ayudó mucho porque en tu proceso y en mi proceso teníamos eso en mente, como que bueno, lo que necesitamos es Dios, pero en realidad no sabíamos qué era lo que significaba estar con Dios. 100%. Y nosotros y lo que conllevaba eso. Sí, y anteriormente creíamos mucho en la manifestación al universo. Ley de atracción y bueno, esas cosas. La fuente divina. Entonces, inconscientemente, eso era lo que yo le pedía al universo. Yo le pedía, y bueno, yo hice un cuadro de visión. Me acuerdo. Y en ese cuadro de visión puse una foto en el centro que decía, o una imagen que decía, Dios en el centro de nuestras vidas. Ese era mi deseo. El proyecto, de todo. Entonces, como Dios es un caballero, que Él no entra cuando no es invitado, sino que nosotros tenemos que abrirle el corazón para poder que Él entre. Eso fue precisamente hace 2 años. 2 años y algo. 2 años y medio. Sí, porque yo hace poco también leí donde había escrito, porque yo escribía todos los días, que deseaba que Dios estuviera en nuestras vidas. Eso era prácticamente lo que yo escribía a diario, pues porque a mí me encanta escribir. Entonces, ahora que leo eso, digo, wow, Dios es maravilloso porque, o sea, se cumplió, o sea, lo tenemos en nuestras vidas, pero no sabíamos que, o sea, los sacrificios que llevaba, los sacrificios, porque conlleva, es difícil, es difícil, pero vale la pena. Sí, mi amor, vale la pena. Y te interrumpo, perdón, pero hay personas que piensan que seguir a Cristo y entregarle la vida a Dios es fácil. No. Y que ya no te vas a enfermar más, que ya no vas a tener situaciones o adversidades. Sí, pero ¿saben qué? Vale asumir ese riesgo. ¿Y saben por qué? Porque a pesar de que cuando tú le entregas tu vida a Jesús y le entregas tu vida a Dios, vas a seguir pasando las mismas dificultades, incluso mucho más, pero lo que yo les quiero decir con eso es que Dios, el Espíritu Santo, nos da las herramientas correctas para hacerlo de la mejor manera, para afrontar esas batallas, esas adversidades de la mejor manera. Y eso es lo bonito de entregar la vida a Dios, porque cuando nosotros pasamos dificultades, que a veces no eran dificultades, a veces nosotros mismos nos llenamos, nos ahogamos en un vaso de agua, teniéndolo todo, pero cuando pasamos dificultades, se siente una paz tan hermosa, y eso es lo que te da Jesús, eso es lo que te da Dios, te da una paz y una tranquilidad y una certeza impresionante. O sea, es una cosa sobrenatural. Sí, porque anteriormente estábamos en pareja y aún así nos sentíamos solos. Así es. Se sentía estar solos en esta vida, sin saber qué hacer, sin tener una guía. Así es. Sin tener a un padre de la mano. Así es. Se sentía huérfano. Estábamos huérfanos. 100%. Ahorita ya no somos huérfanos, ya tenemos a nuestro padre que está
de la mano de nosotros, que nos está dirigiendo, nos está guiando y también en ese proceso nos está forjando. Así es. Nos está forjando porque eso no es de que, ay, bueno, ya estamos con Dios y tenemos paz, plenitud y todo es color de rosa. No. Él en el proceso, si nosotros necesitamos ser forjados, él lo va a hacer. Claro. Va a ser doloroso, va a ser doloroso. Pero acuérdate lo que también dice la palabra, que cuando tú eres hijo de Dios, todo lo que te suceda obra para bien. Obra para bien. 100%. Exacto, sí. Y entonces yo quiero aportar un poquito, mi reina, al testimonio de cuando conocimos a Dios, que yo recuerdo, nosotros vivíamos, digamos que sí era una mansión porque era una finca, era una casa finca grandísima, era muy lujosa, teníamos muchos lujos y muchas cosas, pero siempre vivíamos como con una agonía e incluso nos llegamos a sentir como que no alcanzábamos, porque siempre queríamos tapar nuestros vacíos con dinero, con lujo, con cosas materiales. Y eso fue un punto de reflexión en el que dijimos sentado, yendo ahora donde lo que tú dijiste, necesitamos a Dios en medio. Recuerdo que escuchen eso, teníamos alrededor, no me van a creer, pero teníamos alrededor de 58 millones de pesos. Más de esos como 13,000, 14,000, 15,000 dólares. Pero esa cantidad la tenemos en deudas en ese momento que decidimos. Y me acuerdo perfectamente que nosotros dijimos, tenemos que irnos de aquí y vamos a buscar yo un apartamento y tú una... Bueno, no, perdón, eso fue más adelante. Pero oigan lo que pasó. Teníamos 57 millones de pesos, me acuerdo claramente, en deudas. Tocamos fondo fuerte. Y adivinen qué pasó. Ese dinero, tuvimos una persona que nos regaló más de eso, que nos alcanzó. Fue un ángel, literalmente es un ángel, y nos regaló esa cantidad y más, que nos alcanzó para pagar las deudas de los 57 millones, amor, y para mudarnos a otro apartamento. Es que nosotros siempre hemos tenido la mano de Dios. Así siempre es. Él ha estado salvándonos de todo, porque, o sea, si yo me pongo a pensar que también les vamos a contar nuestros testimonios antes de tenerlo, de saber que Él estaba ahí y ahora que sabemos que Él siempre estuvo ahí, vamos a contarle todos los testimonios. Pero Él siempre ha estado ahí con nosotros, totalmente. Siempre nos ha estado salvando de muchas cosas con su vara y su callado. Ey, no es por ahí. Así es. Y a mí me parece algo sorprendente porque no fue que después de haber tomado esa decisión de entregarle, bueno, vamos a entregar nuestra vida a Dios, no fue que tuvimos que esperar un mes, una semana para tener como pagar esas deudas, no. Fue al día siguiente. Fue al día siguiente en la tarde que tuvimos ese dinero en nuestra cuenta, pudimos saldar esas deudas y nos sobró, me acuerdo yo, para irnos a otro apartamento. Y luego de eso nosotros ya vamos a contar a qué nos dedicábamos en los testimonios individuales de cada uno, pero en ese momento estábamos en un lugar, estábamos haciendo contenido y tuvimos una discusión muy fuerte, muy fuerte, que fue como ya lo último. Como que, bueno, ya, hasta aquí fue. Y fue en ese momento donde ya yo tenía otro apartamento arrendado. Yo me acuerdo que eso fue fuerte porque yo no tenía nada en ese apartamento. Todo lo que vamos a comprar entre los dos. Luego les muestro las fotos. Yo me fui solo, yo decidí dejarle todo a ella, que ella estuviera cómoda y yo decía, no, yo dije, yo dentro de mi corazón sentía que esa incomodidad, eso me iba a edificar de alguna manera u otra. En ese momento queríamos tener a Dios en nuestros corazones, pero no estábamos haciendo nada para ello. Pero Dios sabía el propósito que ya tenía para nosotros. Entonces recuerdo que yo me fui a otro apartamento, tú te quedaste en otro apartamento. Fueron como una semana de despecho porque yo luego te busqué. Si no duramos mucho. No duramos mucho, pero una semana sin él se sintió... Porque es que nosotros literalmente vivimos juntos el primer mes de novio. Nosotros literalmente vivimos juntos desde el primer mes de novios. O sea,
y no es que estamos acostumbrados el uno al otro, siento que tú podrías vivir sin mí, yo podría vivir sin ti, pero no queremos. Y en ese momento fue muy fuerte porque, o sea, eran muchas cosas las que vivíamos y bueno, yo voy a contar parte de mi testimonio individual, que es lo que yo viví ahí. No he terminado mi testimonio porque todavía no había conocido a Dios. No, todavía no lo conocíamos. Todavía no lo conocíamos. A mí me falta por contar todavía cómo conocimos a Dios, cuándo fue el momento en que Dios tocó nuestros corazones. Y bueno, Espera, mi amor, si yo te interrumpo, perdón. Contamos cuando tomamos la decisión de conocer a Dios y de ponerlo en medio de nosotros. Y estamos contando parte de las batallas que vivimos cuando tomamos esa decisión. Ahora vamos a contarles el día y el momento en que lo conocimos, que sentimos su presencia de verdad. Sí. Entonces, bueno, un paréntesis, nosotros éramos de las personas que creíamos que tener a Dios era solamente orarle un momentico y ya, y no ir a congregarnos a una iglesia, no saber nada de su palabra, ni qué es lo que él piensa, ni lo que quiere para nosotros. Yo no tenía nada de idea sobre eso. Simplemente decía, no, es que yo oro y ya. Pues no, así no es. Entonces, bueno, nosotros intentamos ir a una iglesia, pero no conectamos con esa iglesia. ¿Cierto? No conectamos con esa iglesia y dijimos, ay, no, pues no, eso no es de nosotros. Ya, sigamos orando, escribiendo, manifestando. Y recuerda que dijimos, Señor, que seas tú quien nos ponga en el lugar correcto, que seas tú quien nos lleve con las personas correctas y ya todo a tu tiempo, cuando y como tú quieras. Recuerdo exactamente que dijimos eso, después de haber salido de esa iglesia. Pero tampoco quisimos tocar más puertas, o sea, no quisimos ir a ninguna otra iglesia. Literalmente lo dejamos o conocer a una persona que nos acercara más a Dios. No, lo dejamos así tal cual. Entonces, mi futuro esposo conoció a una persona, a un amigo que en realidad es como su hermano, o sea, él y su familia. Así es. Ellos fueron los que nos abrieron ese camino hacia Dios. Que es mi mentor de trading. Y yo siempre lo cuento. Sí. De que yo cuando tenía mentoría con él presencial, y yo le contaba a la bebé cuando llegaba, y yo le contaba, y yo le decía a la bebé, amor, siempre que yo estoy con Orlando y que yo salgo de allá, salgo como con una sed, como con una gana de conocer de Jesús, conocer de Dios. Era una cosa de loco, Y yo le decía a él, parce, yo cada vez que estoy contigo, o sea, me vengo como con esas ganas de conocer a Jesús. Entonces quería hacer énfasis en eso porque, o sea, eso es algo sobrenatural y que siempre lo cuento. Ajá, sí. Bueno, y entonces él nos invitó a la iglesia. Entonces nosotros, bueno, vamos, pues como por ir nada más. Ay, Dios mío, ese momento, chico, que ha sido uno de los momentos más maravillosos que yo he tenido en mi vida y que tú también has tenido en tu vida. Porque, o sea, Dios es tan hermoso, tan maravilloso, que no solamente tocó mi corazón individualmente, sino que fue en el mismo momento, que Él nos hizo un llamado, como que nos dijo literal, bienvenidos a mi casa, aquí pertenecen, de aquí son ustedes, bienvenidos, y nos dio un abrazo, pero se sintió un abrazo celestial, demasiado hermoso. Fue hermoso porque no hubo necesidad de escuchar la prédica, aunque donde nosotros estamos congregados, o sea, es maravilloso, las alabanzas, la prédica, toda la conexión con Dios que hemos tenido ahí. O sea, ahí de verdad está la presencia del Espíritu Santo. Ahí fuimos llamados. Así es. Pero no tuve necesidad de escuchar la alabanza, de escuchar la prédica, es que fue sino entrando, que simplemente toqué la puerta. Yo me acuerdo que tú te quebrantaste al entrar. Sí, yo toqué la puerta de la iglesia y yo le dije, amor, no puedo hablar. O sea, sentí una vulnerabilidad, pero era una vulnerabilidad como el hijo perdido, como una oveja perdida, así, literal. Como que, ¿sabes qué sentí yo? Como que los estaba esperando. Ajá. ¿Sabes? Sí. Me dan ganas de quebrantarme porque fue algo, fue algo demasiado hermoso. Y nosotros no fuimos con la mente preparada de nada, nosotros no conocíamos de nada. Y recuerdo cuando le contamos a nuestros amigos que nos invitaron a la iglesia, les dijimos lo que sentimos y nos dijeron, papi, eso fue el Espíritu Santo.
Y nosotros, ¿cómo así ¿Cómo que el así que el Espíritu? Espíritu Santo? ¿Cómo ¿Qué es así? eso? ¿Cómo así que eso se siente? ¿Cómo así? Y nosotros, porque no Sí. sabíamos, no teníamos ningún tipo de conocimiento cuando el Espíritu Santo te toca, lo que se siente, todo. Ujú. Entonces fue algo demasiado genuino, fue algo Sí, demasiado hermoso. es indescriptible, pero describiéndolo se siente como un abrazo, pero Así es. un Un abrazo abrazo celestial, celestial, como, sí, paternal, algo como que los estaba esperando, algo así como sí, hermoso. sentí como el corazón inundado de amor. Así Eso es. es, o sea, una cosa impresionante. Así nos sentimos. Y ahora, cuando nosotros escuchamos las alabanzas, que me acuerdo perfectamente, que fue, bueno, eso pasó ese día. Ese día, Ese sí. día que, Eso bueno, fue. yo me quebranté, lloré, porque yo no podía, o sea, no tenía palabras, no salían palabras de mi boca. Cuando él me hablaba, yo lo miraba y yo apenas Sí, como que yo creo que ya no lloraba, podía como que hablar, yo no podía me hablar, yo me sentía acuerdo. súper vulnerable. Bueno, a la tercera vez que fuimos, Dios nos recibió con una canción, Mm. que esa canción literal nosotros lloramos y lloramos y lloramos y dijimos, Dios es maravilloso, nos está abrazando, nos está recibiendo, y es esa canción que dice, vuelvo a casa, Y vuelvo vuelvo a a casa, casa, a la casa casa de de mi mi padre, padre. Es que hermoso. ya, esa canción. Y bueno, no, la verdad ha sido maravilloso, o sea, eso fue un antes y un después en nuestras vidas, que cuando yo manifestaba querer que estuviéramos o que Dios estuviera en el centro de nuestras vidas, yo no me imaginé lo grande que fuera eso. O sea, que Total. tenerlo en la vida de nosotros, Sí, es que eso cuando, es totalmente yo me diferente. O acuerdo que sea, cuando dijimos como que yo creo que lo que necesitamos es a Dios en el medio de nosotros. O sea, no sabíamos, no nos llegamos a imaginar ni los sacrificios que eso conllevaba, ujú, porque una cosa que yo quiero hacer énfasis es que para tú tener a Dios en medio de tu vida, en medio de tu relación, en medio de todo, no solamente es orando, ni escuchando alabanza. Para mí una de las mejores maneras, aparte de eso, que es muy importante, alabarlo y orarle, es serle obediente. La obediencia es un acto de fe hacia el Señor. La obediencia es un acto, como yo lo siento como un pacto que te une y que tú le declaras a Él, de tú demostrarle a Él de que tú sí lo haces el centro de toda tu vida, ujú, obedeciéndole. ¿Y por qué te digo eso? Porque ya más adelante van a entender el tema de la obediencia que estamos viviendo nosotros, pero ujú. eso es más adelante, pero quería hacer énfasis en eso porque es muy importante que sepas de que si tú le quieres entregar a tu vida a Dios realmente y tú quieres sentirlo, porque nosotros somos nuevos, nosotros tenemos alrededor de 5 meses de haberlo conocido y de Pero congregarnos, bien enamorados de pero él. muy enamorados y muchas veces las personas que ya tienen años siendo cristianos se sorprenden con el proceso de nosotros, como Dios nos ha hablado, como Dios nos ha tocado, como lo hemos sentido, Ujú. porque hay personas que tienen No, 5 o 6 años siendo cristianos y no han sentido la presencia ni del y- Espíritu Santo, no han sentido la presencia de Dios, ni nada. Y yo siento que eso ha sido muy importante porque nosotros literalmente nos entregamos 100%. O sea, 100%. No, y eso, o sea, la verdad, yo sé que de pronto, porque sí he escuchado muchas personas que dicen, no, es que eso es un sacrificio muy grande que uno tiene que hacer, pero en realidad nosotros hemos disfrutado este proceso, porque, o sea, los cambios que hemos hecho en nuestras vidas han sido drásticos, demasiado grandes, o sea, como que un no rotundo a esto, uno rotundo a esto, uno así es. rotundo a esto, y vamos a aceptar esto, y los cambios en nuestras vidas han sido como, pues, muy radicales, Eso. demasiado radicales, pero yo sé que hay personas que dicen, no, es que eso es muy difícil, eso no, yo no podría hacer eso, pero cuando uno en realidad siente a Dios, siente que Dios está con nosotros y lo siente en el corazón, se siente literal un amor profundo hacia Él, o sea, es un amor, un enamoramiento, es como si uno estuviera enamorado, literal, pero es para siempre, es un amor celestial, es un Así amor es. inmenso, y que gracias a ese amor no se hace complicado
esos cambios. Así es. Sino que antes al contrario, vivir en obediencia y de la manera de Dios y conforme a su voluntad es algo maravilloso. O sea, es un cambio muy radical, pero es un cambio maravilloso. O sea, inclusive siento en este momento que mi vida es maravillosa. Exacto. Tenerlo a él es una maravilla. ¿No? Y antes me sentía como ahorita les contaba, como la hija huérfana. Me sentía vacía. Vacía, Me perdida. sentía muy vacía, me sentía perdida, me sentía triste, me sentía agobiada. Pero ahorita pues sí hay dificultades, pero está Dios y Él es el que me está animando y bueno, en este caso nos está animando a salir adelante con este cambio que hemos tenido en Así este es. proceso. Nosotros le hemos contado a muchas personas de nuestra iglesia y amigos que hemos conocido que que dicen, wow, o sea, lo que ustedes están haciendo es, o sea, son sacrificios muy difíciles, pero ¿sabes? Yo no lo llamo como sacrificio, es que yo digo, ¿qué más? O sea, es lo menos que nosotros podríamos hacer por Él es ser obedientes, porque ¿qué más lo que Él ha hecho por nosotros en toda la historia de la humanidad? O sea, entregó a su Hijo amado en la cruz para que su Hijo entregara su vida para nosotros ser salvos de todos nuestros pecados. Solamente con eso es la razón suficiente para yo hacer cualquier acto que me comprometa con el amor de Él. Cualquier acto que me lleve a demostrarle mi obediencia hacia Él. Cualquier acto que nos lleve a demostrarle a Él, a hacerle sentir que lo que Él ha hecho ha valido la pena. Porque es que nosotros solamente pensamos, a Dios no le importa nada, Dios de esto, Dios aquello, pero claro, a Él también le duele verte no agradecerle. A Él también le duele verte no obedecerle. A Él le duele verte no orarle, no aclamarle, no alabarlo. A Él también sufre. Sino que su gracia y su misericordia es tan hermosa que podemos respirar todos los días de nuestra vida, tener de sobra muchas cosas, sin ni siquiera merecerlo. Entonces yo no lo veo como sacrificio, yo lo veo como, es lo menos que puedo hacer por ti, papá, es lo menos que yo puedo hacer por ti, es lo menos que podemos hacer por ti. Y más cuando nos ha salvado, porque es que literal ese abrazo que les contábamos ahorita es como un rescate, prácticamente es un rescate. Él nos rescató de toda la tiniebla que estábamos viviendo en ese momento. Yo quiero aprovechar ese momento de por qué le llamamos rescate. Yo quiero que mi futura esposa nos cuente de su testimonio individual. O sea, yo quiero que si usted tiene, no sé, lo que sea, busque algo para picar, busque algo para tomar y siéntese y preste muchísima atención porque esta mujer que está aquí, que tiene toda mi admiración, tiene todo mi respeto, la he acompañado en todo desde que la conozco, he estado siempre ahí, conozco todo de ella, les puedo asegurar, les puedo decir que yo hoy, después de 5 años, viviendo con ella, estando con ella, no deja de sorprenderme lo que es como mujer, lo que era y lo que es hoy en día. Yo incluso a veces la veo y yo le digo, mi amor, o sea, eres otra persona totalmente distinta. Yo quiero que usted se siente y escuche el testimonio. Y si a ella se le pasa algo, yo se lo voy a recordar porque conozco todo de ella. Gracias a Dios tengo la bendición, la oportunidad y la bendición de conocer toda su vida y todo su presente y su pasado. Así que disfrute eso y aprenda lo más que quiera aprender porque es un testimonio muy hermoso y estoy 100% seguro que ella para mí es la descripción perfecta de cuán hermoso es Dios
de su gracia y su misericordia para con nosotros. Bueno, gracias, mi amor. Esa presentación. Eso me puso rojita, me sonrojé. Bueno, este testimonio es un poco complejo de contarlo, pero bueno, yo lo hago sin tapujos porque Sí. yo quiero servir como un testimonio de que Dios puede redimir cualquier corazón, cualquier persona. Así Por es. más pecado que tú cometas, Dios va a observarte, te va a mirar y te va a literal a salvar de ese lodo en el que estás metido, así como me pasó a mí, que por muchos años trabajé en la industria para adultos. 15 años, 16 años duré en la industria para adultos. Una de las pioneras en Colombia. Y una de las pioneras, sí, porque literalmente cuando salió pues esta industria, yo fui de las primeras. Y bueno, es complejo contar esto, pero bueno, de ahí, porque esos son tinieblas muy oscuras, de ahí me sacó Dios, de ahí y fue así, como que esto no es lo tuyo, tú eres mi hija amada, te amo y esto no es lo que quiero para ti, quiero algo mucho mejor. Cuando inicié en la industria para adultos, yo no sabía pues o no era consciente del daño que me estaba haciendo, literal porque me estaba haciendo mucho daño. No sé si de pronto alguna modelo de la industria me vea en ese momento y sienta lo mismo porque se siente un vacío, pero un vacío no cualquiera, sino un vacío gigante porque es compartir la energía. Bueno, en este caso era vía internet, porque una cosa es hacerlo frente a frente y otra cosa es por internet, pero igual uno ahí comparte la energía, claro. La energía sexual es una energía muy poderosa, entonces prácticamente esa energía se fue por 15, 16 años. Esa energía la industria me la tenía súper absorbida. Así es. Por así decirlo. Y no me estaba dando cuenta el daño tan grande que primeramente me estaba haciendo a mí y segundo le estaba haciendo a las personas, porque uno dice, pero es que yo no le estoy haciendo daño a nadie, no le estoy haciendo daño a nadie, pues o sea, yo no estoy matando, no estoy robando, no estoy pues haciéndole daño a nadie y la verdad sí. Primero te estás haciendo daño a ti, al templo que Dios te dio. Para que habite el Espíritu Santo. Para que habite el Espíritu Santo. Estás dañando el diseño de Dios, porque es que ese no es el diseño de Dios. Te estás haciendo daño a ti, le estás haciendo daño a Dios, porque es que prácticamente todas las cosas que nosotros hacemos en contra de Él sufre. O sea, si estás robando a alguien, si estás matando a alguien, literalmente Dios es el que sufre, le estás haciendo daño directamente a Dios, entonces le haces daño a Dios, le haces daño a la persona que está consumiendo tu contenido y le haces daño a su familia también, sí, a los que están a su alrededor. Porque son hombres casados que se esconden en una habitación o aprovechan que su esposa no está para consumir ese tipo de contenido y eso es infidelidad. Ajá, exacto. Entonces, cuando yo caí en cuenta... O sea, que tú y yo fuimos infieles durante todos estos años. Fuimos infieles toda nuestra relación antes de Dios, antes de conocer a Dios. Pero literalmente yo cuando me di cuenta de esto, yo dije, yo no puedo creer en el lodo que estoy en este momento, no puedo creerlo. Y bueno, Dios me dio la fortaleza y la fuerza de salir de ahí. Así es. De vivir en Él, y vivir conforme a su palabra, conforme a lo que Él quiere para mí. Y se siente maravilloso, la verdad. Yo recuerdo que teníamos una agencia, nosotros teníamos una agencia de la Paginita Azul y ella era la modelo principal, la modelo ejemplo, ella era la modelo que más facturaba, era la modelo ejemplo.
Y yo siento que ese fue el principio del fin tuyo en la industria. Ujú. Porque estabas tan saturada de trabajo, estabas tan saturada de contenido, estabas Ay, tan sí. saturada de todo, No, y que por yo ser ejemplo a seguir, tenía que hacer muchas cosas que yo no quería tampoco. Entonces, yo no lograba identificar cuál era ese sentimiento. así es. Eso que yo sentía, porque literalmente se siente un vacío tan grande y a pesar de que es por internet, uno se siente sucio. Así me sentía yo sucia. Entonces, yo no podía identificar eso y yo de eso lo sentí desde el inicio, inclusive desde el inicio sentí eso. Pero yo en mi inconsciencia, yo decía, eso es normal porque yo desde pequeña tuve muchas dificultades, muchos traumas que yo dije, bueno, de pronto en esas cosas que pues ya me acostumbré a vivir de esa manera y entonces vivir es vivir vacía, triste y con todos esos sentimientos negativos que me generaba la industria, Así es. ¿cierto? Entonces yo pensaba que eso era normal, el sentirme así. Cuando Dios me dijo que yo estaba atentando contra mi cuerpo cuando hacía eso y que literalmente eso es humillación porque es que me estaba humillando ante las personas que estaban consumiendo mi contenido. O sea, O sea, se siente humillante. o sea, Eso es una te humillación. estabas revelando ante nuestro Padre y te estabas humillando ante el hombre. Ujú, Estabas haciendo todo lo contrario. ujú. Estábamos haciendo todo lo contrario. Ay, literal, al que me le tengo que humillar es a Claro, el Dios. que tienes que Exacto. humillársele es al Padre y Ay, revelártele al sí. hombre. Ay, no, qué horror. Bueno, gracias a Dios que me abrió los ojos porque yo literal decía, no, yo me voy a jubilar de esto, pero no sé cuándo. Y eran las Y él cuentas, tuvo que llegar como que, venga para acá, y eran las sáqueme, cuentas llenas, rescate. la cuenta llena y el alma vacía. Exacto, porque es que uno antes decía, bueno, esto me da esto y aquello, y el dinero es el que da felicidad, plenitud, paz, y eso es grave error porque es que el dinero no da paz, no da felicidad. Y era impresionante. Ni siquiera tú me puedes dar esa felicidad. Nosotros compartimos felicidad, armonía, plenitud, y más ahora es porque tenemos a Dios, pero Así es. la felicidad no proviene ni siquiera, me atrevo a decir, ni siquiera de mí, proviene de Dios. O Así sea, es. Él es la el único, fuente. sí, la única persona que a mí me puede dar esa felicidad es Dios, nadie más. Jesús. Es, Así es es. Jesús. Nadie más, porque esa era mi búsqueda y era tu búsqueda. Así es. El dinero, y no importa lo que tengamos que hacer porque necesitamos dinero y el dinero nos da paz, felicidad y eso es un grave error porque mira cómo me estaba sintiendo yo. Así O es. sea, cómo terminé yo prácticamente, o sea, yo a la final de todo, cuando acabamos esa agencia, mi autoestima estaba por el piso. Total. O Una mujer tan sea, hermosa por y era el piso. insegura. Con una inseguridad Era tremenda, una tremenda, inseguridad tan tremenda. impresionante y no era porque yo le daba motivos, porque para nadie es un secreto de las personas cercanas a nosotros, incluso para ella, lo leal que yo le soy a ella, pero ella era con una inseguridad que era algo impresionante. Yo decía, pero yo le decía a ella, mi amor, pero una mujer tan hermosa. O sea, ¿a dónde vos crees que yo voy a mirar? ¿Pero a dónde vos crees que yo Sí. voy a ir teniendo la mujer que yo en algún momento le pedí a Dios, que ya contaré mi testimonio, y que yo dije, ya, o sea, yo de aquí, permitiéndomelo papá, pues aquí sigo, o sea, ella sentía una inseguridad que era innecesaria. Ujú, Era innecesaria. ujú. Sí, pero después de la agencia aún más. Eso. Me sentí tan vacía, porque es que, bueno, yo trabajaba en la industria y yo todos los años trabajé a mi manera, entonces yo vendía, digamos, contenido era en vivo, eran en Ujú. vivo, En live. en live, y yo hacía lo que yo quería, pero en este caso me tocaba hacer cosas que yo no quería simplemente porque yo era la líder La la ejemplo. ejemplo, sí, entonces tenía que hacer un montón de cosas, entonces era desde la mañana
muy AM hasta la noche trabajando en esto y con mi pareja al lado. Ese fue el motivo de la ruptura que les contamos anteriormente. Porque, yo era el que la grababa. Ajá, él era el que me grababa. Y Ay, no. ella editaba yo la grababa, editaba los videos y ya luego yo les hacía los previews. Porque los videos se vendían con los previews y entonces, claro, yo tenía que verla grabando, pronunciando el nombre de otras personas, para otras personas, y aparte de eso, aparte que la grababa, tenía que verla en el video todo para hacer los recortes, para hacer las ediciones. Y eso mató todo. Y era literalmente, no sé, como 7 videos a la semana, no sé cuántos videos eran muchísimos. Aparte de eso, llegamos a hacer contenido juntos. También. Qué horror. O sea, nosotros compartíamos nuestra intimidad. ¿Cómo habrá sufrido Dios en ese momento? Nosotros compartíamos nuestra intimidad para otras personas. O sea, les poníamos precio a nuestra intimidad. Algo tan que hoy lo valoramos tanto y es algo que yo siento que tú y yo estamos juntos, mi amor, es por un propósito divino. Porque bajo tus propias fuerzas y las mías no hubiera sido posible hoy estar aquí juntos. Porque es que lo que nosotros sentíamos, y ya la verdad llegó un momento en el que ese fue el momento en el que nosotros tuvimos que separarnos. ¿Lo puedo contar? Claro. Porque llegó un momento en el que nosotros estábamos en ese lugar haciendo contenido y yo me le abrí de la manera más incorrecta y más estúpida, pero quise ser claro, pero fui muy claro sobre ella y yo le dije, mi amor, tú me gustas, tú me encantas, físicamente me fascina, pero ya no siento el deseo de estar que a uno como mujer le digan eso, ay, eso es doloroso. Aparte de eso, estábamos tomados. Sí. Y eso fue un desate de una pelea, eso fue algo horrible. Discutimos y todo. Pero igual valió la pena. Ya todo está aquí, dijimos, todo está aquí. Tuvimos que viajar, yo me acuerdo, de regreso a la casa. Enojados, no nos hablamos, ni siquiera nos despedimos. Yo tomé mis maletas y me fui a ese apartamento. Entonces, básicamente, eso fue parte del testimonio de ella, de lo que ella era en la industria. Fue una mujer muy, muy admirada en esa industria, pero yo siento que ahora las personas van a admirarte por el paso de fe y valentía la que tú estás dando en este momento, porque eran millones y millones que se ganaba dentro de la industria, pero eran más los millones de problemas que teníamos entre nosotros, en la familia. Eso no se compara. No justifica y no justifica. O ese precio, o ese valor que nosotros le poníamos a nuestra intimidad. O sea, eso no vale la pena. Ahorita nosotros estamos viviendo prácticamente tan felices con lo necesario. Porque es que ahorita estamos iniciando en Dios un nuevo camino, porque Él es el que nos está dirigiendo. Y si vieran la paz y la plenitud que sentimos. O sea, de verdad, ya nos dimos cuenta y con certeza lo decimos, que el dinero no compra la felicidad, ni la plenitud, ni la paz. Y no es conformismo, no es mediocridad, no es una mente mediocre, no. Es agradecimiento. Es valorar las cosas pequeñas. O sea, nosotros hacíamos mercado de 3 millones de pesos y lo dejamos perder en la nevera. Y llegaba la empleada llorando, sacaba eso y botaba todo ese poco de cosas, porque nosotros preferíamos pedir por Rappi. Hasta 7 millones pagábamos nuestras tarjetas de Rappi en puro domicilio. Y ahora nosotros valoramos tanto lo poco que por eso es que nos sentimos a paz y a gusto, y eso es lo que te da Dios, eso es lo que te da Jesús. Nosotros teníamos mucho dinero, vivíamos muy bien, viajábamos, conocimos no estamos a decir que conocimos medio mundo, pero conocimos países que son el sueño para muchas personas, porque lo fueron para nosotros en su momento, pero aún así estando allá no éramos felices. ¿Y sabes por qué? Porque sentíamos que había algo más. Y es de todo ese tipo, de todas esas cosas donde nace esto, porque es que yo estoy seguro que
hay personas que nos están viendo en este momento que a pesar de lo que tienen, a pesar de lo que son, el reconocimiento, dinero, cuando tú entras a tu cuarto y estás tú sola o tú solo, contigo mismo, contigo misma, ese vacío que sientes, cuando ya nadie está contigo, que estás tú con tú, ese vacío que tú sientes en ese momento, la única persona que puede llenarla es Jesús. Y nosotros somos fiel testigo de eso. Porque éramos con mucho dinero y con incertidumbre. Éramos con mucho dinero y con problemas. Tratando de buscar la felicidad, porque es que nosotros sí tocábamos muchas puertas, tocamos las puertas del budismo, de alineación de chakras, de conectar con el universo, de rituales espirituales para desalojar las energías. Y todo, exacto. Entonces nosotros estábamos en busca de eso, de lo que es Dios, sí. ¿Cierto? Que Dios es majestuoso, es grande, es el creador del cielo y de la tierra, es el universo. El dueño del oro y de la plata. O sea, nosotros queríamos conectar con algo divino. Así es. Con algo divino, pero en realidad como que bueno, pero pensábamos que si conectábamos con ese algo divino, eso nos iba a dar la paz y la felicidad y todo lo que nosotros queríamos, pero entonces lo buscábamos en lugares equivocados. Exactamente. Porque es que literalmente nosotros intentamos todo. Así es. Intentamos todo, pero el único camino, la única verdad y la única vida es Jesús. Ese es el camino. Ahí es donde nosotros estamos en este momento y o sea, la verdad, estamos aquí en este momento con Él y sabemos que vamos a estar con Él siempre. O sea, nosotros queremos estar con Él siempre, que Él esté de nuestra mano, porque nos dimos cuenta que en verdad Él es lo que nosotros necesitábamos. Así o sea, es. Él es hay algo más. Y eso exactamente. Y queremos hacer una aclaración acá. Si hay personas de la industria para adultos que nos están viendo en este momento, no queremos hacerlos sentir mal, ni queremos hacerles sentir indignos del amor de Dios, ni hacerles sentir de que Dios está enojado contigo y no. Tú hoy gozas de su gracia y de su misericordia. Lo que nosotros queremos transmitirte, lo único es nuestro testimonio y que simplemente te cuestiones cosas. Uh-huh. Cosas que la única persona que tiene esa respuesta de esas preguntas que te haces, que yo también sé, que ella sabe que te haces, que nosotros sabemos que también te haces, que serán las mismas que todos en esa industria nos hacíamos. Uh-huh. La única persona que tiene esa respuesta es Jesús. Es la única persona. Uh-huh. Él es la única persona que te va a dar esas respuestas. No la vas a encontrar más en ningún otro lado. Bueno, ese fue mi testimonio. La verdad que yo sé que muchas personas dirán como que, difícil, es fuerte, porque sí, en realidad es fuerte mi testimonio. Pero entonces Dios... Parte de él, pero ya iremos contando sí, muchas más. Aparte de él, sí. Pero entonces Dios... me sentí esa lección porque Dios me eligió. Cuando Dios me tocó el corazón, yo dije, Dios, pero ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué yo? Si soy una pecadora, no soy digna de tu amor, no me sentía digna del amor de Dios. Pero Dios me dio a entender que yo soy su hija amada. Así y es. Que Él lo que estaba haciendo en ese momento es literal lo que hizo Jesús con María Magdalena, que la llamó por su nombre, la redimió. Y la redimió. Uh-huh. Eso sentí ese día que entré a la iglesia, que él me redimió por completo. Él borró mis pecados, borró todo. Y bueno, también en ese proceso también nos bautizamos. Así es. Porque fue una ceremonia de demostrarle a las personas y de demostrarle a Dios
que prácticamente Él habita en nuestro corazón, que nosotros abrimos nuestro corazón para Él de ahora en adelante y que Así Él es. habita en nuestras vidas. Entonces es un testimonio muy, muy difícil, pero es real. Es Así real es. y siento que Dios también no solamente me llamó a mí porque siento un avivamiento también en la industria, por ejemplo, lo que pasó con esta Lily Phillips, también él está tocando desde corazón. Entonces, por ejemplo, cuando yo empecé a publicar cosas de Dios, la gente me decía, ay, pero si tú eres esto, y se me A señalaba, pero si señalar y tú eres apuntar. esto y esto y eso. Pero en realidad, lo que yo les digo, Dios toca cualquier corazón. Y es algo que te queremos invitar a que tú también lo investigues por ti mismo o por ti misma, de que los 12 discípulos de Jesús fueron pecadores, todos, ninguno era perfecto. Ujú. Entonces, no queremos hacerte sentir mal por lo que estás haciendo en este momento. Lo único que queremos es aportar un grano de arena Ujú. y de transmitirte de que hay algo Hay más. algo más Hay algo exacto. más. Sí. Hay algo más. Simplemente tienes que abrir tu corazón. Ujú. Simplemente tienes que cuestionarte. Simplemente tienes que arrodillarte un día Ujú. y decir, Dios, Simplemente, háblame. simplemente eso, sí, abrirle la puerta a Dios, decir, invitarlo, porque Dios es un caballero, Jesús es un caballero, invítalo, solamente invítalo y ya, y te darás cuenta de que en realidad hay algo más, que ese algo más se va a dar esa plenitud y esa paz que uno siempre busca. Ujú. Entonces, bueno, ya conté mi testimonio, ya les conté parte de mi vida, ahora queremos saber, bueno, yo sé, pero cuéntales un poco cuál es tu testimonio, amor. Voy a tratar de resumirlo lo más posible, Ujú. ¿cierto? Porque también tú contaste parte de ello, o sea, esta mujer tiene un testimonio muy grande. Sí. Y bueno, no sé por dónde empiezo. Yo soy nativo de Venezuela. Yo me fui de mi país a muy temprana edad, a los 14 años, 15 años, 13 años, no recuerdo exactamente la edad, pero me fui del país. Bueno, a los 13 años me fui a vivir solo, porque yo jugaba béisbol, mi sueño era ser beisbolista. Luego de eso, a una temprana edad me fui a otro país, a República Dominicana. Yo siento que ahí yo viví cosas muy, muy hermosas, muy fuertes, pero ahí es donde yo empecé como a, a escuchar ese llamado de Dios, aunque yo no lo veía así en ese momento. Hoy, reflexionando todo, es que yo entiendo de que era Dios haciéndome un llamado, porque básicamente yo recuerdo una vez las cosas se dieron, yo era en el mercado era muy apetecido y todo esto, pero ya se me estaba pasando el tiempo, nunca corrí suerte con quizás tener buenos agentes en ese momento, siempre pedían más de lo que ofrecían o de lo que valía, etcétera. Y nunca corrí con esa suerte, entonces se me estaba pasando el tiempo en el mercado. Ya había cumplido 17 años, ya tenía 4 años en República Dominicana, como 3 años, 4 años. Y ya se me estaba pasando el tiempo, ya yo estaba cansado, vivía mal, sufría de desnutrición, no comía bien, fui humillado, vivía en un edificio prácticamente abandonado, lejos de mi familia, duré 4 años aproximadamente sin ver a mi mamá, creo 3 años. Pero entonces llegó un momento en el que yo les quiero contar, mm, se me hace muy difícil contarlo, Pero pero es un quedamos en eso, testimonio, es un quedamos en eso, testimonio. quedamos en que vamos a abrir nuestros corazones. Ujú. Yo desde muy pequeño, yo tenía creencias espirituales muy fuertes, muy oscuras. Yo estuve mucho tiempo en la santería. Yo practiqué la santería, yo sé qué son los rituales, qué es todo. Pero yo siento que eran eso, como mi corazón buscando algo superior, algo que me ayudara, algo que me salvara. Y conocí la santería, el espiritismo,
Un paréntesis ahí, mi amor, en Venezuela es muy común, Muy es común. una religión Total, prácticamente. de 10 personas, 7 son Sí, babalaos. U 8. entonces eso es muy común allá, entonces pues Así es. acá no tanto, pero pues para Allá era muy común. Entonces, sí, yo le dediqué mi vida mucho tiempo a eso, el espiritismo, la santería, la palería, todo. La religión yoruba, etcétera. Y bueno, quiero hacer énfasis en eso porque yo me fui con todas esas creencias y todo eso a República Dominicana. Yo tenía mis collares, eso es un poco de collares que tú te pones, que porque cuando recibes ciertos santos, cada santo tiene un collar de un color diferente, que Yemayá, que Ogún, que Ochun, que Leguato, fuerte. Yo tenía como alrededor de 12 collares y quiero hacer énfasis en eso porque es muy sobrenatural lo que sucedió. Entonces, cuando yo estaba ya cansado, ya se me estaba pasando el tiempo, ya tenía 17 años, nadie me quería firmar. Yo una vez subí a ese edificio abandonado, subí a la terraza, eran casi las 3 de la mañana. Era un fin de semana, era el único día que yo estaba trasnochando. Pero yo subí a la terraza y recuerdo que miré al cielo y dije, Dios, si tú realmente existes, ayúdame a firmar un contrato en los próximos 21 días. Yo le dije así porque algo dentro de mí decía como que eso no va a suceder. Pero yo como con ese sentimiento de quizás humillarlo a él como para decirle, mira que tú no existes, que tú no eres, yo estoy en el camino correcto. Si tú realmente existes, demuéstramelo. Lo pusiste a prueba. Lo puse a prueba. Y ayúdame a firmar un contrato profesional con una organización de grandes ligas en los próximos 21 días. Que todo el que es beisbolista sabe lo difícil que es eso. Sabe lo difícil que es ser profesional en el béisbol. Y yo le dije eso y me fui. Me fui para abajo, me acosté tranquilamente y pasaron los días. Y recuerdo exactamente que en el día 14, exactamente 2 semanas después de eso, me acuerdo. Yo estoy con mi agente en ese momento, estamos en un lugar X y mi agente recibe una llamada por celular y yo lo voy hablando por celular y yo, normal, y se me acerca y me dijo, ¿estás preparado para irte a Venezuela? Y yo le dije a él, yo no me voy a Venezuela hasta que no firme. Yo vine aquí, tengo años aquí y yo no voy a hacer de que el tiempo que yo tengo aquí yo lo haya perdido. Eso no es verdad. Yo no me voy a ir. Me dijo, no, precisamente te vas a Venezuela porque vas a firmar un contrato. Me acaba de llamar la organización de los Astros de Houston que te van a firmar. A mí se me vino el mundo encima. O sea, yo entre la emoción y las cosas, llamo a mi mamá, llamo a mi familia, voy para allá. Tenía ya casi 4 años que no iba a Venezuela. 4 años que yo no iba a Venezuela, que no veía a mi familia. Y dentro de esos días de emoción, cuando ya todo se calma un poco, me acuerdo la promesa que yo le hice a Dios. Yo me acuerdo cuando ya yo estaba en la academia de los Astros de Houston, en el complejo de ellos, ya yo estaba internado, ya había llegado, ya tenía mi uniforme y toda la vuelta. Me acordé cuando ya todo bajó, que las entrevistas, que la vaina, que aquello, ya bajó todo y yo me acordé. Esos collares que yo tenía desaparecieron. Y yo esos collares siempre, yo los metía debajo de la almohada. Era como te digo, por ejemplo, como yo con el anillo, yo no lo puedo dejar por ningún lado. Así es. Eso, los collares yo mantenía con ellos bajo la almohada, porque yo tenía que dormir con ellos bajo la almohada o bajo el colchón, porque era un pacto, por así decirlo. Esos collares desaparecieron. Cuando yo llegué a Venezuela, yo le dije a la persona que en la religión se dice padrino, que es como el sacerdote. Yo le dije, mire, señor fulano, yo le quiero decir que ya yo no... bueno, la promesa que yo le hice a Dios fue, si tú me haces firmar un contrato en los próximos 21 días, yo te prometo que te entregaré mi vida.
Así le dije. Te falta esa parte tan Eso, importante. muy importante, me acordé. Sí. Yo te prometo que te entregaré mi vida. Bueno, yo llegué a Venezuela, yo le dije al Señor, mire, ya, yo le entrego esto, no, deshazte de eso, no te preocupes, Dios te bendiga, así me dijo. Y ya, corté raíces con esa persona, fui a otra persona, a otros santeros y todo eso que me ayudaran como a cortar el pacto, porque yo tenía santos, yo había recibido santos en ceremonias y me quise ir a otra persona para que me ayudara a cortar ese pacto con esos santos, porque eso no es así que yo lo voy a dejar tirado y ya, porque eso, por más que sea, eso es tiniebla, eso es, tú sabes. Y yo fui a esa persona y cuando esas personas me hicieron lo que ellos llaman, bueno, me leen, hay algunas cosas, fuman el tabaco, y le piden permiso al santo, en ese caso era el Eguá, para reventarlo y ya que él no caminara más conmigo ni yo más con él y ya hasta ahí llegar todo. Y esa persona, cuando lo revienta, me dice, me da los ojos y me dice, tú sí sabías que todo este tiempo que tú le has estado pidiendo a ese santo es simplemente una piedra. A ti te engañaron. Porque él como experto en ese tema, él me decía, a los santos se hacen, no puedo revelar eso en público, se hace con esto, con esto, con esto y con esto y con esto. Y este santo no tiene nada de eso, es simplemente una piedra con 3 caracoles, 2 caracoles de ojo, un caracol de boca y ya. De hecho, o sea, no era nada. Y yo, bueno, yo siento que de alguna manera u otra Dios siempre me estuvo resguardando de muchas cosas, porque cuando eran horas de ceremonias para yo recibir otros cargos más altos, siempre se cancelaban y siempre todo. Por ahí empieza mi testimonio. Yo conocía, entonces ahí fue que yo le hice esa promesa a él y bueno, me fui para Dominicana, empecé a jugar, ejercí mi carrera y todo. Me olvidé de Dios. Me olvidé de él. No seguí leyendo la palabra, no seguí buscándole, no seguí aclamándole, no seguí nada. 3 años después como profesional, presenté una lesión que ya no tenía reversión, primero me dieron 3 tendinitis. Primera tendinitis, para mí era un aviso de Dios. Me lesioné la primera tendinitis, primer aviso de Dios, no hice caso. Segunda tendinitis, no hice caso. Tercera tendinitis, no hice caso. La cuarta fue una epicondilitis lateral, que el brazo me quedó así. No lo podía mover. Hicieron la resonancia y me dijeron que ya no podía seguir jugando porque tenía el riesgo de que en un lanzamiento se me podría reventar estos ligamentos, estos dedos y perder la movilidad de por vida. Perdí mi carrera. La única persona que me entendía y que me apoyaba en ese momento, un primo mío de Venezuela, lo desvivieron para robarlo. Dicen que era para robarlo, pero no era así. Para quitarle un cargo que él tenía y lo desvivieron. Justamente antes me había dejado un mensaje, primo, vamos con todas, Dios te bendiga, tú vas a salir adelante. Bueno, entonces fue un caos. Dolor por ese lado, dolor por mi carrera. Sufrí depresión, me vine aquí a Colombia, mi hermano me dijo vente para acá, estoy resumiendo todo. En Colombia fue tanto la depresión que yo sentí que esto lo he compartido con muy pocas personas, pero llegué el momento en el que yo sentí las ganas de quitarme la vida. Fue tanto la depresión, fue tanto la frustración. El béisbol era tu vida. Eso, yo sentía que yo no sabía hacer más nada. Yo jugué béisbol desde que salí de la barriga de mi mamá. Literalmente. Y fue un tiempo difícil, bueno, superé. Y cuando yo intenté quitarme y desvivirme, ¿qué iba a hacer con un cuchillo? Cuando yo puse el cuchillo acá y yo iba a hacer esto. Y hacerlo duro. Cuando yo estaba tomando la fuerza y me empezó a temblar la mano, escuché una voz en mi oído izquierdo que me dijo, no lo hagas. Tú estás para grandes cosas. Así tal cual. Y eso me asustó. Me asusté. Y me puse a llorar. Solté el cuchillo y me puse a llorar. Y bueno, empecé a trabajar en discotecas y todo. Fui Rappi, etc. Y entré también a la industria para adultos. Con un amigo. A la final terminaste ahí. Terminé también en industria para adultos. Fui un modelo, me fue muy bien.
llegué a estar en el top 1 del mundo, fui muy bueno, y ahí conocí a mi bebé, que ella ya tenía más experiencia, y ella me dijo, tienes mucho futuro, no sé qué, entonces ella me apoyó, me regaló una cámara, fue mi primera cámara, me guió, y bueno, luego de eso, yo seguí en la industria, me empezó a ir súper bien, todo, nos pasamos a vivir juntos el primer mes de novio que nos conocimos por obra y gracias de Dios, porque pasaron ciertos problemas que ya no sé si contaremos luego, pero yo siento que el primer momento en el que yo empecé a conocer a Dios fue en ese momento que les estuve contando, y un día en el que yo iba caminando, tenía 3 días sin comer, que yo no sabía por qué, pero yo le estaba orando a Él porque yo llegó un momento en que yo no creía en Dios. Yo incluso impartía esa palabra de que no crean en Dios, que Él no existe. Eras ateo. Ajá, no era ateo, era santero. Ay. Y iba caminando con un amigo y encontré, cuando yo iba orando, yo le decía a Dios, por favor, tenemos hambre. Tenemos hambre, Dios, danos de comer, danos comida. Y íbamos caminando mi amigo y yo, y de repente se acerca un billete rodando de 2,000 pesos dominicanos. Le di 1,000 a mi amigo y tomé 1,000 yo, y con eso comimos los dos 1 semana y media más o menos aproximadamente. Y luego eso. Dando su mano siempre. Ajá. Y entonces Una de tantas ocasiones en las que Dios hizo presencia en mi vida, pero yo no lo veía de esa manera hasta ahora. Entonces ahí fue que luego caí en la industria para adultos también, hacer modelo webcam. No, luego empezamos a hacer videos juntos. O sea, prácticamente eso también pues suena muy difícil, pero gracias a todo eso también nos conocimos y vivimos ese proceso juntos y esa evolución juntos, porque, por ejemplo, tú estabas en la industria y yo también, entonces tú entendías lo que yo hacía y lo permitías, y yo también entendía tu posición y lo permitía. Así es. ¿Sí me entiendes? Porque es que en la industria también es un poquito complejo, porque uno siempre se ve muy señalado, inclusive de los hombres. En mi caso yo nunca había tenido una relación tan en serio, que me tomaran tan en serio y que me valoraran como persona por mi corazón y no por mi físico. ¿Sí me entiendes? Entonces es complejo. Entonces, bueno, nosotros los dos vivimos ese proceso porque tú me entendías y yo te entendí. Así es, o sea, yo entiendo, yo siento que no fue Dios quien nos puso ahí, porque él no va a querer ponernos ahí, pero siento que Él lo permitió para de alguna manera u otra unirnos. Por el propósito que solamente Él sabe que tiene para nosotros, porque conocimos a muchas parejas dentro de la industria que siempre terminaban separados. Sí, es que eso no lleva a nada bueno, la verdad. Yo siento que nosotros estamos juntos hoy en día por obra y gracia de Él, porque Él nos ha respaldado con su gracia y con su misericordia, pero no fue fácil. Esos fueron nuestros momentos, incluso yo creo que más difíciles y de mucha crisis en nuestra relación. Entonces ese fue parte de mi testimonio, y donde yo conocí a Dios también, que lo conocí el mismo día que ella, hacíamos lo mismo, porque yo entiendo que Dios permitió eso, porque ninguna mujer iba a estar conmigo o me iba a valorar haciendo lo que yo hacía, y ningún hombre le iba a valorar a ella de una manera especial haciendo lo que ella hacía. Entonces Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros dos, permitió eso, nos unió, pero hoy estamos aquí, ya no hacemos nada de eso, ya no estamos en un proceso en el que estamos viviendo en fe y en obediencia 100% a Él. Incluso queremos contar de que nuestra obediencia más grande en este momento es que nosotros nos estamos guardando. Y eso también ha ayudado mucho a la relación. O sea, para el que no sabe, mi amor, guardarse es no tener intimidad. Así de obedientes estamos con Dios porque lo amamos. Pero mira lo hermoso que es Él, mi amor, que esa parte era nuestra parte más afectada, más quebrantada, y por hacer un acto obediente a Él se restauró por completo, o se está restaurando por completo. Todo por completo, estamos renaciendo. Eso es un fiel ejemplo de que cuando tú le entregas
tu obediencia, cuando tú le entregas tu vida al Señor, Él restaura absolutamente todo. Absolutamente todo. Nosotros en algún momento tuvimos muchos problemas, muchos inconvenientes. Quiero hacer énfasis en eso porque fue una época muy difícil para la relación. Nosotros llevamos 5 años. 5 años. Y 2 años y medio fueron de dificultades. De muchos aprendizajes. No, pero el tema que yo quiero tocar más es el tema familiar. O sea, por eso también. Porque es que nosotros, yo siento que 2 años y medio, no, o sea, yo siento que hasta hace poco porque siempre teníamos problemas con la familia de parte de ella, pero entiendo que no eran ellos, no eran nosotros. Era una batalla espiritual porque Dios sabía el propósito que tiene para nosotros. Y claro, el enemigo es tan puerco que usa a cualquier persona o cualquier situación para atacarte. O para nosotros atacarlos. O para nosotros para atacarlos a ellos. Porque es que nosotros no era que los víctimas, no, nosotros también replicábamos. Nosotros también hicimos cosas. Entonces era como mi suegra realmente nunca me quiso. Y su familia nunca me quiso. No, pero ahora sí te ama, pues. Y lo que yo quiero contar en este momento es que un día íbamos bajando a Medellín, luego de 5 años, después de entregar nuestra vida a Jesús, después de estar en obediencia, después de habernos bautizados. No, después de no nos habíamos bautizado. No habíamos bautizado. Porque ella fue al bautizo de nosotros. Porque así, ella fue al bautizo de nosotros. No nos habíamos bautizado. Pero ya habíamos decidido hacerlo. Estamos esperando la fecha. Y un día Dios puso toda la situación. O sea, no había ninguna otra opción que no era que yo tenía que verle la cara a mi suegra y mi suegra verme la cara a mí, porque tenemos que dejarle unas cosas en su casa. Íbamos bajando en el carro y sí o sí tenemos que vernos la cara. Y de un momento a otro, ella le dice a su mamá, no sé si tengas problemas, pero Kelvin tiene que ir conmigo y para que me ayude a bajar las cosas allá. Y mi suegra le dijo, vengan y siéntense aquí porque estoy preparando más comida para él. Para él. Yo quiero que arreglemos todo. Y para nosotros eso fue un milagro porque nosotros ya habíamos dicho, mi amor, nosotros habíamos dicho, mi amor, dejemos la situación así. Sí, porque inclusive también en mi caso yo también tuve una relación muy difícil en ese tiempo con mi familia, más que todo pues con mi mamá. Así es. Porque ella no aceptaba pues como la relación de nosotros y fue muy difícil esos años porque me sentía como entre la espada y la pared y yo obviamente que uno quiere que todo esté en armonía, en plenitud, entonces yo como que trataba de forzar siempre la situación para que todo estuviera bien, para que mi mamá entendiera a Kelvin y Kelvin entendiera a mi mamá y que mi mamá entendiera a mí, que todos estuviéramos unidos. Pero entonces en esa búsqueda de ese control salía muy herida siempre. Así es. Entonces a la final decidimos alejarnos completamente de mi familia porque pues yo tomé esa decisión de ya no puedo más con esto, ya porque me dolía muchas cosas que pasaban, entonces... No, incluso yo recuerdo que lo intentábamos, luego acercarnos sí, es que y pasaba algo y otra vez. Sí. Intentábamos, pasaba algo y otra vez. Entonces hasta algún día dijimos, ¿sabes qué? Dejemos eso así. Y recuerdo exactamente que una vez estábamos en adoración, una noche, en otro lugar que vivíamos, y que el Espíritu Santo nos habló y nos dijo por varias situaciones que debíamos orar, era como por 5, pero de una de esas 5 era por la restauración de la relación de nosotros con la mamá de ella, con mi suegra. Y empezamos a orar. No pasó una semana de que el Espíritu Santo nos dijo eso y empezamos a orar por eso. Y pasó ese milagro. No, es que, o sea, el poder de la oración, porque es que uno quiere tener control y así, no, o sea, uno lo que en nuestro caso que nos ha ayudado mucho y que ahorita sabemos el poder tan grande que tiene la oración, así. O sea, Dios nos ha concedido tantas cosas por medio de la oración. Así es. O sea, es que todo lo que nosotros hemos orado y le hemos entregado a Dios, y obviamente porque es que Él sabe los anhelos de nuestros corazones, pero obviamente le entregamos todas nuestras cargas, todos nuestros anhelos a Él y le decimos que siempre se haga su voluntad.
Así es. Y Él es tan misericordioso, tan amoroso y tan buen padre con nosotros, que nos está concediendo muchas cosas que en realidad no son cosas grandes, sino es restauración, es restaurar. Pues por ejemplo, la familia estaba muy quebrantada, entonces Él lo que hizo fue como nuevamente, o sea, poner a las personas que Él considera que correctas para nuestras vidas, Así es. aunque también alejaba a otras, Ujú. porque también en este proceso no estamos con todas las personas que anteriormente estábamos, sino que también se han alejado muchas personas de nosotros, porque de pronto No no compaginan compaginan con nuestra nuestra creencia o creencia, sí, exacto. con nuestro amor a Jesús. Porque no es Exacto, fácil. no es fácil. Y exacto, entonces hoy es 6 de enero y este diciembre que pasó fue el primer diciembre en 5 En años de 5 años, relación que pudimos pasar en en familia familia, juntos. todos Todos juntos. juntos, su familia con mi familia. O Y sea, eso lo fue... más bonito es que antes, por ejemplo, en ese proceso de querer como arreglar las cosas, siempre había un pequeño resentimiento, una Eso, rabiecita por ahí, una cosa que no sí, dejaba, ¿cierto? pero Pero ya no. ya yo siento que, por ejemplo, por parte de nosotros, por parte Sí, de mi mamá, de mis hermanos, de mi así hermano, es. no, no hay nada de eso. O sea, como que ya en nuestros corazones solamente habita amor, Así es. y más que todo, o sea, en el centro inclusive no solamente de nuestro hogar, que somos nosotros dos con nuestros perritos, sino que también en la familia, el centro de todo es Dios Es ahora, que y Él es el que ha restaurado todo yo prácticamente. siento que Dios te enseña a perdonar, pero también te enseña a ser humilde y reconocer tus errores para también ser perdonado. Y yo perdoné y fui perdonado por parte de su familia. Y hoy en día, hoy por hoy, adoro a mi suegra, a su Sí, porque ya familia. hablas más con ella que conmigo. Su familia es mi familia. Y yo los veo como que ya yo sé que, por ejemplo, si en algún momento ellos cometen un error, sé con qué ojo mirarlo. Y sé que en el momento en el que yo cometa un error, sé que Dios me lo va a hacer saber. Y entendí que ellos no tienen que ser perfectos ni yo tengo que ser perfecto. Simplemente es Entender. entendernos y amarnos en Dios. Ujú, Porque Dios es exacto. amor. Y cuando Dios es el centro de tu familia, el centro de todo, es amor. Hay solamente amor en medio de eso. No, y sabes que, mi amor, algo muy importante, que nosotros en este proceso de conocer a Dios, también Dios nos mostró a su Hijo amado, Así es. que es Jesús. Y cuando nos enseñó, nos presentó a Jesús, que nosotros conocemos el proceso que Él tuvo aquí en la tierra, Así es. o estamos conociendo, porque es que a la final Estamos todavía y siempre no, y conoceremos. es que sí, Nunca vamos a terminar de siempre nos conocer. vamos a sorprender con todo lo que hizo en esos 3 años de ministerio que Él vino a hacer acá. Pero entonces lo que nosotros ahorita pensamos cuando pasa algo, alguna dificultad, o que nos molesta algo, o que no estamos de acuerdo con algo, o que estamos pasando por un momento difícil, siempre es representar a Jesús. O sea, ¿de qué manera Jesús enfrentaría esas dificultades, esas circunstancias? Siempre como que nos preguntamos eso, y siempre como que, uff, Así es. como decimos desde que nos bautizamos, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, Amén. Hoy en literal. nuestra vida, yo, la verdad, con amor y con humildad les digo que está llena de muchos retos porque entregarle su vida y ser obediente a Él, dejamos de ganar mucha cantidad de dinero por prácticamente tener lo necesario, Ujú. pero Pero hasta ahora nunca nos ha faltado nada. ujú, Las cosas llegan o sea, Dios nos provee por otras personas, por otras situaciones. Si ujú, nos hace falta esto, el otro día tenemos esto. Si nos hace falta esto, el otro día ujú. tenemos esto. Y personas llegan Y nos y, muestra los y caminos, nos va pero mostrando el en Él, camino. o sea, en Él, Pero en eso Él sí, siempre teniendo nosotros no estamos quietos. Nosotros estamos trabajando, sembrando. sembrando, trabajando en proyectos que Él mismo puso en nosotros, pero Él te va proveyendo todo. No le temas entregarle tu vida a Dios. Ujú, Y nosotros, ¿por qué te digo esto? Porque nuestra vida hoy,
es así, llena de paz. Les digo algo con amor. Gracias a Dios, puedo decirles que desde hace más de 2 años y medio vivo en una relación con mi futura esposa estable, en amor, sin discusión. Ojo, indiferencia sí, pero ya no discutimos como antes. Ya una discusión de nosotros, una indiferencia de nosotros no dura más de 5 minutos, si les soy sincero. Sí, siempre van a haber Y altibajos, siempre van a pero ver, pero ya cuando, o sea, y no es algo como que o sea, yo siento como que, no es algo como que uno forza, como que, no, es como que, ¿sabes? Prácticamente como que es Dios quien te da, el Espíritu Santo quien te da la sabiduría para manejar. En mi caso yo aprendí, pero no, espera un momentico, mi amor. Yo quiero que compartas esos tipsitos que tú has aprendido y que yo he aprendido para no discutir, para no llevar esa discusión tan a profundidad, pero en otro capítulo. ¿Qué te parece? va, Bueno, listo. eso va. Así que, bueno, queremos eso, o sea, hoy vivimos una relación hermosa, una relación literalmente no es por pantalla, no, somos realistas, o sea, gracias a Dios contamos con una relación hermosa Uh-huh, y yo estoy 100% seguro que es porque Dios está aquí. uh-huh. Estoy 100% seguro es porque Dios tiene su mano en nosotros. Pero como nuestro pastor nos dijo una vez en una iglesia, en la prédica, que le dijo a su discípulo, ¿tú fumas? Y su discípulo respondió que no. Y él le dijo, ¿tú sí fumas? Y el discípulo respondió, no. Yo estoy seguro que tú no fumas es porque Dios tiene su mano en ti. Pero si Dios hiciera esto, tú fumarías. Tú tendrías vicio. Lo mismo somos nosotros. Estoy seguro que estamos así porque Dios tiene su mano aquí. Y es porque nosotros hemos sido obedientes con Él y porque lo hemos invitado. Y es porque esa es su misericordia, es la gracia de Él. Y es hermoso. ¿Y por qué te digo esto? Porque nuestra vida antes, cuando no estábamos con Dios, era un desastre. Nosotros Era un éramos, caos. no sé si mi familia vea esto y me reclame después, pero nosotros, yo sí tengo que decirlo por edificar el nombre de nuestros padres, pero nosotros éramos viciosos. A nosotros, a nosotros nos gustaban las fiestas, a nosotros nos gustaba el alcohol, nos gustaba todo. Y yo lo cuento porque Dios nos sacó de ahí. Ay, no, me van a regañar a mi lado. Yo lo cuento es porque Pues sí, Dios éramos un par de jóvenes que queríamos experimentar no, la vida. Y llenar vacíos. Exacto, y hoy en día es eso, es la rumba, Y nos que decían, esta cosita, que aquella, que no, sé qué. y tú sabes que nos metía el enemigo en la cabeza. De que la mejor manera para tú conectar con Dios era drogándote. Ay, sí, qué horror. Que para tú conectar con la fuente, que esas sustancias te conectaban con la fuente. Pero cualquier, te conectaba sustancia. cualquier sustancia o sea, te pues, conectaba con Dios, que te abría los sentidos, que la glándula pineal, que el tercer ojo. Y nosotros manifestamos muchas cosas así. Pero ¿cómo terminaron todas esas cosas que manifestamos? Pero es que tú también puedes manifestarle al enemigo. Por eso. El enemigo se puede poner a tu favor. Por eso te digo, pero ¿cómo terminaron todas las cosas que manifestamos? Terribles. Por ejemplo, una de esas cosas que le manifestábamos al universo fue como tener esa agencia. Esa agencia de modelos. El viaje a Dubái, a Turquía. Ajá, pero el tener esa agencia, esa agencia, o sea, lo que conllevó tener esa agencia, eso fue terrible, la verdad, porque no medimos como las consecuencias de muchas cosas y manejar. O sea, si solamente manejar la energía sexual de nosotros era difícil, ahora imagínate un montón. ¿Cuántas niñas tenía? No recuerdo. Como 10, 12. Eran muchas niñas, entonces eso fue muy complicado, la verdad. Y mira lo poderoso difícil y lo magnificante que es el poder de Dios. El enemigo nos proveyó eso a través de esa sustancia, esa agencia. Y Dios utilizó eso para acabar
para yo decir ya, o en sea, ese proceso. definitivamente, Porque ese fue el esto no es lo mío, o sea, principio, no. ese fue el principio del fin. Porque yo antes inclusive decía como que no, es que esto es lo mío, pues, o sea, porque estaba acostumbrada a sentirme de esa manera, yo dije, pues esto es lo mío, no sé qué, pero cuando pasó lo de la agencia, yo dije, no, o sea, ya, yo detesto, o sea, literal, mi cuerpo empezó pues como a manifestarse y empecé a somatizar muchas cosas que ya no me permitían ni siquiera grabar un video. O sea, así a ese punto terminé yo de que yo decía, no me da ni la mente, ni el cuerpo, ni el alma para seguir haciendo esto. Así es. Y así paso a paso fui como dando pasos así de ya no más, así Así como es. para atrás, hasta que ya llegué al punto de conocer a Dios, que fue él el que me dio la fuerza, porque es que prácticamente, vea, a mí me dice mi líder, me dicen amigas que he conocido en la iglesia, o sea, que son maravillosas, me dicen, o sea, la seguridad que tú tienes en dar esos pasos de fe, o sea, eso es impresionante, no cualquiera lo hace, pero es que en realidad no soy yo. O sea, es Dios el que me está cogiendo de la mano y me está guiando y me dice tranquila Amén. que aquí estoy yo, como el versículo de hoy. Lo busqué porque inclusive lo coloreé hoy. Y es así literal, Dios me habla cada ratico y me dice, no tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Amén. Mateo 14:27. Así es. No, súper bonito. Entonces, es eso, es saber que Dios está conmigo, lo que me ha hecho a mí tomar decisiones así como tan drásticas, y yo sé que contigo y en conjunto también, porque Así es que es. juntos vamos por el camino de Él. O sea, Así es. maravilloso. Y bueno, el propósito de este podcast es eso, mostrar lo que Dios ha hecho en nosotros y transmitirte lo que Dios puede hacer en ti. Estás simplemente a un cuestionamiento, estás simplemente a una decisión, estás simplemente a un paso. Y si tú estás aquí viendo esto, si hay millones y millones de personas en el mundo y tú eres una de las personas que está viendo esto y estás escuchando esto, no es casualidad, se llama diosidad. Y es porque Dios quiere enviarte un mensaje, es porque Dios quiere que te cuestiones, es porque Dios quiere entrar a tu puerta, simplemente que tengas la disposición y la valentía de abrirle. Y créeme, es más hermoso de lo que piensas. Sí. Es difícil, pero es menos difícil de lo que crees y es más hermoso de lo que piensas. Simplemente tienes que atreverte, simplemente tienes que dar el paso y ya, Él hará el resto. Exacto. Nosotros simplemente tenemos que tener voluntad. Él hace el resto. Y a pesar de pronto no sentirse digno, porque yo decía, cuando yo lo conocí, yo dije, yo no me siento digno. Entonces, muchas personas de pronto dicen, no, yo no me siento digno de su presencia, pero no. O sea, todos, la verdad, literal, somos dignos de su Amén. amor, de su amor y de Amén. su misericordia, de su gracia. Amén. Dios tiene amor y en abundancia para todos. Así es. Simplemente es abrir el corazón, recibirlo y decirle, Señor, no me soltaré de tu mano jamás. Heme Así aquí, es. Señor. Heme Así aquí, que es. soy tu hijo amado. Lo que me dijo un día mi pastor, Lucas Mesas, me dijo, yo le dije que yo le dije a él que nosotros le pedíamos a Dios que no nos soltara. Y él me dijo a mí, no se suelten ustedes, porque Dios nunca los va a soltar. Quienes nos soltamos somos nosotros, pero Él nunca nos suelta. Incluso Él a veces insiste y a veces uno le quita y le quita la mano y él a veces hasta que suelta para enseñarte y que vuelvas a Él y veas que en sus brazos Es mejor. es muchísimo mejor. Sí. Es hermoso. Y bueno, llegamos ya al final. Al cierre de este primer capítulo. Esperamos Sí. de todo corazón que les haya servido de algo, que les haya transmitido algo, que haya resonado con ustedes.
De verdad que gracias por estar aquí. Y si llegaste aquí, en el nombre poderoso de nuestro amado Jesús, y entre mi esposa, mi futura esposa y yo, queremos bendecirte, queremos agradecerte y queremos desearte muchísimas bendiciones en nuestro Padre. Y si ya tú estás en el camino del Señor, y aún así nosotros desde nuestra inexperiencia, pero de nuestro corto pero hermoso proceso, podemos aportarte algo, podemos ser dignos de formar parte de ese proceso y de haberte dado un mensaje. Gracias. Gracias. Queremos invitarlos a que se suscriban a nuestro canal, que nos apoyen, que comenten la parte que más les gustó, la parte que más resonó con ustedes. Que obviamente no se pierdan ningún episodio porque vamos a estar una vez a la semana publicando lo que Dios habla a nosotros. A nosotros todos los domingos a las 6:30 de la tarde. No se pierda ningún capítulo porque cada capítulo será un mensaje. Volvemos y repetimos, no de nosotros, sino de parte de Él. Porque nosotros siempre invitamos que sea Él transmitiendo el mensaje en ustedes, porque sabemos y somos conscientes de que bajo nuestra propia fuerza no sería posible. Entonces suscríbanse, van a venir cosas muy hermosas, van a venir capítulos muy edificantes también. Sí, y gracias por tomar en el tiempo de ver este episodio hasta el final. Así que los esperamos pronto en otro episodio. Así es, Dios los bendiga, gracias por todo, suscríbanse, activen la campanita, compartan con otras personas que ustedes les quieran mostrar el mensaje y nos servirá muchísimo de apoyo. Y no solo a nosotros, ayudará muchísimo a edificar el reino de nuestro Padre aquí en la tierra. Así que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión. Chao.